Hola, curiosos. Bienvenidos a este espacio de serenidad y descubrimiento. Hoy los invito a hacer una pausa y viajar en el tiempo. Vamos a un pasado profundo, en un tiempo en que caminar sobre la tierra significaba algo muy diferente. Un tiempo en que la palabra humano no nos describía solo a nosotros. Este es un viaje a un mundo con 6 tipos de humanos y el misterio de por qué solo uno, el Homo sapiens, permanece. Si disfruta de estas narraciones científicas, largas y cuidadosas, su suscripción al canal nos ayuda a seguir creando este contenido. Gracias por su apoyo. ¿Cómo era la Tierra cuando no éramos la única especie humana? Piense en un mundo de la edad de hielo, hace unos 70.000 años. Era el Pleistoceno superior. La evidencia fósil y el ADN antiguo nos muestran vastas estepas, dominadas por mamuts lanudos y rinocerontes gigantes. En este mundo, humano era una categoría diversa, no una sola entidad. Distintos grupos habían evolucionado aisladamente en diferentes continentes durante cientos de miles de años. El Homo sapiens era solo uno de esos grupos, confinado en ese entonces principalmente a África. Para entender nuestro lugar en el presente, debemos primero entender ese mundo perdido de múltiples humanidades. Pero ¿quiénes eran exactamente estos otros humanos que compartían el mundo con nuestros ancestros? ¿Cuántas especies humanas existían al mismo tiempo? La evidencia actual sugiere que hace tan solo 60.000 años había al menos 6. Estaban nuestros ancestros directos, el Homo sapiens, aún en África, o comenzando su expansión. En Europa y Asia Occidental estaban los Homo neanderthalensis, adaptados al frío. En Asia, un grupo misterioso que conocemos como los denisovanos. En las islas de Indonesia sobrevivían poblaciones relictas del antiguo Homo erectus. Y en islas aisladas hemos descubierto 2 especies pequeñas, el Homo floresiensis en Flores y el Homo luzonensis en Filipinas. La evolución humana no es una línea recta hacia nosotros. Fue un arbusto denso con muchas ramas coexistiendo. Para entender cómo ellos interactuaron, necesitamos primero entender quiénes eran. Vamos a empezar por nuestro pariente más famoso. ¿Qué define a un humano? Científicamente nos referimos al género Homo. La evidencia principal para esta clasificación incluye varios rasgos clave. Primero, el bipedalismo, la capacidad de caminar erguido sobre 2 pies de forma habitual. Segundo, la fabricación de herramientas de piedra, una señal de planificación y cognición. Y tercero, la encefalización, que es el aumento significativo del tamaño del cerebro en relación con el cuerpo. Todas estas 6 especies que mencionamos cumplían estos criterios. Compartían un ancestro común que vivió hace cientos de miles de años. Pero a partir de ese ancestro, se adaptaron a entornos radicalmente diferentes, dando lugar a esta sorprendente diversidad. ¿Cómo era el mundo que estos diferentes humanos heredaron? ¿Cómo era el clima durante esta coexistencia? El mundo del Pleistoceno superior estaba dominado por ciclos glaciales, que los científicos miden en los llamados estadios isotópicos marinos. Esto no significa que todo estuviera congelado, sino que el clima fluctuaba constantemente. Había enormes capas de hielo en el norte, lo que retenía tanta agua que los niveles del mar eran mucho más bajos que hoy. Esto creaba puentes terrestres, como Sunda, en el sudeste asiático.
Estas fluctuaciones climáticas constantes ejercían una enorme presión evolutiva sobre todas las especies, incluidos los humanos. Debían adaptarse a los cambios o desaparecer. En medio de ese mundo helado, una especie dominaba a Europa. ¿Quiénes eran los neandertales? ¿Dónde vivía cada uno de estos humanos? El mapeo de los fósiles nos da una imagen clara de un mundo dividido. Los neandertales estaban especializados en los climas fríos de Europa y Asia Occidental. Los denisovanos parecen haber ocupado un vasto territorio desde la fría Siberia hasta el sudeste asiático. El Homo erectus sobrevivía en focos aislados como la isla de Java. Los Homo floresiensis y Homo luzonensis estaban confinados a sus respectivas islas en Indonesia y Filipinas. Y nuestros ancestros, los Homo sapiens, en ese momento se originaban y vivían en África, justo antes de comenzar su gran expansión, cada uno adaptado a su rincón del planeta. Ahora, vamos a sumergirnos en el mundo de nuestro pariente más cercano y robusto, el Homo neanderthalensis. ¿Quiénes eran los neandertales? Fueron descubiertos por primera vez en 1856 en el Valle de Neander, en Alemania. Desde entonces, fósiles clave como el de La Chapelle-aux-Saints en Francia o los de la cueva de Shanidar en Irak han completado nuestra imagen. Los neandertales son los humanos clásicos de la edad de hielo europea. Es importante entender que ellos evolucionaron y dominaron Eurasia durante cientos de miles de años, mucho antes de que el Homo sapiens llegara a esa región. No eran una versión primitiva de nosotros. Eran una humanidad paralela, exitosa y perfectamente adaptada a su mundo. ¿Por qué tenían una apariencia tan distinta y robusta? ¿Cómo era la apariencia de un neandertal? Sus fósiles nos muestran características muy distintivas. Tenían cráneos largos y bajos, no globulares como los nuestros. Sus arcos supraorbitarios, el hueso sobre los ojos, eran muy pronunciados. Tenían narices anchas y no poseían un mentón prominente. Sus cuerpos eran bajos y en barril, con una caja torácica ancha y miembros cortos. Esta morfología no era primitiva, era una adaptación sofisticada al frío. Sigue las reglas biológicas de Allen y Bergman. Un cuerpo robusto conserva mejor el calor, y una nariz ancha calentaba y humidificaba el aire frío y seco de la edad de hielo antes de que llegara a sus pulmones. Sus cuerpos eran diferentes, pero ¿y sus mentes? ¿Eran inteligentes los neandertales? Durante mucho tiempo, el estereotipo del hombre de las cavernas, bruto, dominó la percepción pública. La evidencia científica pinta un cuadro muy diferente. El tamaño de su cerebro era, en promedio, igual o ligeramente mayor que el del Homo sapiens moderno. Además, sus cerebros muestran asimetría, similar a la nuestra. Esta asimetría indica lateralización, lo que significa que diferentes partes del cerebro estaban especializadas en diferentes tareas, una característica clave para funciones complejas. Aunque la forma de su cerebro era distinta, menos globular, su gran tamaño sugiere una alta capacidad cognitiva. ¿Cómo usaban esa inteligencia para sobrevivir? ¿Qué herramientas usaban los neandertales? Ellos dominaban la industria lítica musteriense. Su técnica estrella era el método Levallois. Este es un proceso complejo que demuestra una gran planificación. Imagine que usted tiene que preparar un núcleo de piedra, dándole forma cuidadosamente.
solo para poder extraer una lasca perfecta con un solo golpe preciso. Esto requiere pensamiento abstracto, visión de futuro y, probablemente, enseñanza de la técnica. También fabricaban lanzas de madera robustas. La evidencia sugiere que no eran lanzas arrojadizas, sino que se usaban para empujar a corta distancia en la caza. ¿Cómo era la caza con estas herramientas? ¿Qué comían los neandertales? El análisis de isótopos en sus huesos y el sarro en sus dientes nos da la respuesta. Eran cazadores de alto nivel, superdepredadores. En sus campamentos encontramos restos de megafauna, mamuts, rinocerontes lanudos, renos y bisontes. Eran especialistas en cazar animales grandes. Esta caza era una actividad peligrosa. Requería cooperación y emboscadas a muy corta distancia. La alta tasa de fracturas óseas encontradas en sus fósiles, similar a la de los jinetes de rodeo modernos, es un testimonio silencioso de los peligros que enfrentaban regularmente. Pero la carne era todo lo que comían. ¿Los neandertales también comían plantas? La evidencia en el sarro dental nos muestra que sí, y su dieta variaba según el ambiente. En el sitio de Spy, en Bélgica, se encontraron microrestos de plantas, incluyendo setas. Esto demuestra que su dieta era flexible. Aún más sorprendente es el sitio de El Cidrón, en España. Allí, el análisis del sarro de un individuo reveló que había consumido plantas medicinales como aquilea y manzanilla. Estas plantas no tienen valor nutricional, pero sí propiedades curativas. Esto sugiere un conocimiento profundo de su entorno y una forma de automedicación. ¿Vivían solo en cuevas frías? ¿Dónde vivían los neandertales? Eran grupos nómadas que, probablemente, seguían a las manadas estacionales. Usaban las cuevas como refugios temporales. Dentro de cuevas, como la de Kevara, en Israel, los arqueólogos han encontrado una organización clara del espacio. Había áreas designadas para dormir, para cocinar alrededor de fogones bien definidos y áreas para trabajar la piedra. Esto muestra un comportamiento doméstico complejo, pero su habilidad para modificar sus espacios iba mucho más allá. Hay una estructura misteriosa en Francia, en la cueva de Bruniquel, que desafía nuestras percepciones. ¿Qué es la misteriosa estructura de la cueva de Bruniquel? ¿Los neandertales construyeron cosas en el subsuelo? La respuesta está en la cueva de Bruniquel, en Francia. A más de 300 metros de la entrada, en la oscuridad total y absoluta, los neandertales construyeron algo asombroso. Rompieron deliberadamente cientos de estalagmitas y las organizaron en grandes círculos concéntricos. La datación es de 176.000 años, mucho antes de la llegada del Homo sapiens. El propósito de esta estructura es un misterio. Pudo ser un espacio ritual o algún tipo de refugio, pero prueba dos cosas. Dominaban el fuego para la iluminación en la oscuridad profunda y tenían una organización social lo suficientemente compleja para llevar a cabo este proyecto. Esa complejidad se extendía al arte. ¿Tenían arte los neandertales? Durante mucho tiempo se pensó que el pensamiento simbólico era exclusivo del Homo sapiens. La evidencia reciente ha refutado esto. Se ha encontrado ocre, un pigmento mineral rojo, en sus sitios. En la cueva de los aviones, en España, se hallaron conchas marinas perforadas y pintadas, usadas como adornos. En Krapina, Croacia,
Se encontraron garras de águila con marcas que sugieren que fueron usadas como colgantes. Y lo más impactante, en la cueva de la Pasiega, en España, hay pinturas rupestres abstractas datadas en 64.000 años. Esta fecha es 20.000 años antes de la llegada de los Homo sapiens a Europa. Ellos fueron los primeros artistas. ¿Y qué hay de sus muertos? ¿Enterraban los neandertales a sus muertos? La evidencia es debatida, pero convincente. En el sitio de la Chapelle aux Saints se encontró el esqueleto de El Viejo en una fosa poco profunda, que parece haber sido cavada intencionalmente. En la cueva de Shanidar, en Irak, se encontró un grupo de individuos. Uno de ellos fue famoso por el entierro de las flores, aunque esa idea hoy está cuestionada. Es posible que el polen fuera llevado por roedores. Sin embargo, la disposición de los cuerpos en muchos sitios sugiere fuertemente un entierro intencional. Esto muestra, como mínimo, un cuidado por los muertos que va más allá del simple abandono. ¿Cuidaban unos de otros en vida? ¿Demostraban compasión los neandertales? Aquí la evidencia es rotunda. El fósil Shanidar I es de un individuo que sufrió múltiples heridas graves en vida. Tenía un brazo amputado, era parcialmente ciego y probablemente sordo. Sin embargo, sobrevivió durante años, quizás décadas, con estas discapacidades. No podría haber sobrevivido solo. De manera similar, el viejo de la Chapelle aux Saints sufría de artritis severa y había perdido la mayoría de sus dientes. Ambos individuos fueron mantenidos vivos por su grupo. Esta es una de las pruebas más fuertes de comportamiento social complejo. Altruismo, empatía y compasión. ¿Podían hablar? ¿Podían hablar los neandertales como nosotros? Obviamente, nunca podremos escucharlos, pero podemos buscar la capacidad biológica para el habla. La genética nos ha dado una pista clave. Los neandertales tenían el mismo gen FOXP2 que los humanos modernos, un gen crucial para el desarrollo del lenguaje. La anatomía también nos apoya. En la cueva de Kevara, en Israel, se encontró un hueso hioides neandertal. El hioides es un pequeño hueso en la garganta que ancla la lengua y es esencial para el habla. El hioides de Kevara es idéntico al nuestro. La evidencia biológica sugiere fuertemente que poseían la capacidad para un lenguaje hablado complejo. ¿Durante cuánto tiempo dominaron Eurasia? ¿Cuál era el alcance de los neandertales? Su dominio fue vasto. Se han encontrado sus fósiles y herramientas desde las costas atlánticas de Portugal y Gran Bretaña, en el oeste, atravesando toda Europa y el Medio Oriente, hasta las montañas de Altai en Siberia, en el este. Este es un territorio inmenso. Fueron una especie increíblemente exitosa. Sobrevivieron y prosperaron durante más de 350.000 años, adaptándose a múltiples y severas eras glaciales. Su resistencia es asombrosa, pero estaban solos en ese vasto territorio asiático. ¿A quiénes encontraron los neandertales en el este? La respuesta se encontró en un lugar singular, la cueva Denisova, en las montañas de Altai, en Siberia. Esta cueva es un punto de encuentro de la humanidad antigua. Los arqueólogos encontraron restos de neandertales, confirmando su presencia en el extremo oriental de su rango. Pero en Medta, esa misma cueva, en capas de edad similar, encontraron algo diferente, algo que no era neandertal y tampoco era Homo sapiens, que era este humano fantasma encontrado en la cueva de Denisova.
¿Y si un neandertal y otro tipo de humano tuvieran un hijo? En 2018, los científicos analizaron un pequeño fragmento de hueso de 90.000 años de antigüedad. La llamaron Denny. El análisis de su ADN antiguo reveló algo que nos dejó perplejos. Su madre era neandertal y su padre era denisovano. Esta no es una simulación, es la prueba física y directa de un evento de hibridación, la hija de primera generación de dos especies humanas distintas. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos misteriosos denisovanos? ¿Quiénes son los denisovanos? Son quizás el descubrimiento más sorprendente de la paleoantropología reciente. Todo comenzó en la cueva Denisova. Los científicos no encontraron un esqueleto completo. Encontraron un único y diminuto fragmento de hueso de un dedo meñique y unos pocos molares. Grandes. En 2010, un equipo logró extraer ADN antiguo de ese pequeño hueso. El resultado no coincidía con el de un neandertal, ni con el de un Homo sapiens. Era una secuencia genética nueva, una línea de humanidad desconocida. Fue la primera vez que una nueva especie humana fue descubierta no por su anatomía, sino por su genoma. ¿Qué nos dice el ADN sobre ellos? ¿De quién eran más cercanos los denisovanos? El análisis de ADN antiguo nos permite dibujar el árbol genealógico. Los denisovanos son un grupo hermano de los neandertales. La teoría es la siguiente. Un ancestro común, quizás el Homo heidelbergensis, salió de África hace más de 500.000 de años. Una vez en Eurasia, este grupo se dividió. El grupo que se movió hacia el oeste, hacia Europa, evolucionó para convertirse en los neandertales. El grupo que se movió hacia el este, hacia Asia, evolucionó para convertirse en los denisovanos. Eran las dos ramas, occidental y oriental, de una misma migración humana antigua. Si tenemos tan pocos fósiles, ¿cómo sabemos cuál era su alcance? ¿Dónde vivían los denisovanos? Aunque sus únicos fósiles confirmados se encontraron en Siberia, tenemos una biblioteca de información mucho más grande, el ADN de las poblaciones humanas modernas. Cuando los científicos compararon el genoma denisovano con el de los humanos actuales, encontraron una coincidencia. Las poblaciones modernas de Melanesia, como los papúes y los aborígenes australianos, portan entre un 4% y un 6% de ADN denisovano. Esto significa que los denisovanos debieron ocupar un vasto territorio en Asia. Debieron extenderse desde la fría Siberia, en el norte, hasta las cálidas selvas tropicales del sudeste asiático, donde se encontraron y mezclaron con los Homo sapiens que llegaban. ¿Cómo una mandíbula en el Tíbet cambió todo? ¿Podían los denisovanos vivir en grandes altitudes? En 1980 se encontró una media mandíbula en una cueva en la meseta tibetana, en Xiahe, China. En 2019, los científicos no pudieron extraer ADN, pero sí proteínas antiguas. El análisis de estas proteínas, la paleoproteómica, confirmó que la mandíbula pertenecía a un denisovano. Su datación es de 160.000 años. Esto es asombroso. Prueba que los denisovanos vivían en la meseta tibetana, a más de 3.200 metros de altitud, mucho antes de que el Homo sapiens llegara allí. Fueron los primeros humanos de alta altitud. ¿Cómo sobrevivían al aire enrarecido? ¿Nos dieron los denisovanos un superpoder? La vida a gran altitud es difícil debido a la falta de oxígeno. Las poblaciones tibetanas modernas están adaptadas de forma única para prosperar en ese ambiente.
tienen una variante genética específica, llamada EPAS1, que les permite procesar el oxígeno de manera mucho más eficiente. Los científicos buscaron el origen de esta variante. Descubrieron que no evolucionó en el Homo sapiens, fue adquirida. Los Homo sapiens que llegaron al Tíbet se cruzaron con los denisovanos que ya vivían allí y heredaron de ellos esta adaptación crucial. Es un regalo genético de una especie humana perdida. ¿Qué más nos dejaron? ¿Qué otras herencias nos dejaron los denisovanos? Al igual que con los neandertales, el mestizaje con los denisovanos ofreció ventajas a los Homo sapiens que llegaban a Asia. Piense en ello como un kit de supervivencia genético. Los denisovanos habían vivido en Asia durante cientos de miles de años y estaban adaptados a sus climas y enfermedades. Los humanos modernos de Asia Oriental y las poblaciones de nativos americanos han heredado de los denisovanos genes específicos. Muchos de estos genes están relacionados con el sistema inmunológico, ayudando a combatir nuevos patógenos, y otros están vinculados a la adaptación al frío, como era la apariencia de un denisovano. ¿Podemos saber cómo era un denisovano? No tenemos un cráneo completo. Sin embargo, los científicos han usado una técnica innovadora basada en la epigenética. Analizaron los patrones químicos en el ADN denisovano, un proceso llamado metilación. La metilación actúa como un interruptor, activando o desactivando genes, y afecta la morfología. Al comparar estos patrones con los de neandertales y sapiens, pudieron predecir la estructura esquelética. El resultado sugiere que los denisovanos tenían una cara ancha, similar a la de los neandertales, pero quizás aún más robusta, con una mandíbula muy grande. ¿Había un solo tipo de denisovano? ¿Eran todos los denisovanos iguales? La respuesta parece ser no. El análisis genético de las poblaciones modernas en Papúa Nueva Guinea ha revelado algo fascinante. Sus ancestros no solo se cruzaron con un grupo de denisovanos, sino al menos con dos grupos genéticamente distintos. Estos dos linajes denisovanos se habrían separado uno del otro hace más de 280.000 años. Esto significa que la palabra denisovano no se refiere a una sola población, sino a un grupo de humanos tan diverso como lo son los Homo sapiens hoy en día. ¿Qué herramientas usaban? ¿Qué se encontró junto con los denisovanos? La cueva Denisova es un rompecabezas. Contiene herramientas del Paleolítico Medio, similares a las musterienses, pero también se han encontrado artefactos más avanzados del Paleolítico Superior, como hojas de piedra y colgantes hechos de dientes de animales. El problema es que en la cueva también vivieron neandertales y, más tarde, Homo sapiens. Es muy difícil saber quién hizo qué. Sin embargo, la presencia de estos artefactos complejos en las capas de tiempo denisovanas sugiere que ellos también tenían capacidades simbólicas y tecnológicas avanzadas. Si los denisovanos dominaban Asia continental, ¿quién vivía en las islas aisladas del sudeste? ¿Qué sucede cuando los humanos quedan atrapados en islas? Las islas son laboratorios evolutivos únicos. Cuando una especie queda aislada en una isla, ocurren fenómenos predecibles. Los recursos son limitados y, a menudo, los grandes depredadores están ausentes. Esto ejerce una presión selectiva diferente. Las especies grandes, como los elefantes,
tienden a evolucionar hacia tamaños más pequeños para sobrevivir con menos comida. Esto se conoce como nanismo insular. Vemos esto en los registros fósiles con elefantes pigmeos en Creta. ¿Será que esto también le sucedió a los humanos? ¿Quién es el misterioso Hobbit de Indonesia? En 2003, en la cueva de Liang Bua, en la isla de Flores, Indonesia, un equipo de arqueólogos encontró el esqueleto de una hembra adulta, apodada LB1. Lo impactante era su tamaño. Medía solo 1.1 metros de altura. No era una niña, era una adulta, parte de una población de humanos diminutos. Vivió hace relativamente poco tiempo, con fósiles datados entre 100.000 y 60.000 años. Se le dio un nombre de especie propio, Homo floresiensis. ¿Por qué eran tan pequeños? ¿Era el Homo floresiensis un Homo sapiens enfermo? Esa fue la primera teoría. Algunos científicos sugirieron que LB1 sufría de microcefalia. Sin embargo, un análisis más detallado refutó esta idea. El cerebro del hobbit, aunque pequeño como el de un chimpancé, tenía una estructura única y reorganizada, no la de un sapiens enfermo. Además, los huesos de su muñeca eran extremadamente primitivos, más parecidos a los de un australopiteco. Quedó claro que esta era una especie humana distinta y legítima. ¿De quién evolucionaron? ¿Cuál es el origen del hobbit? Existen dos teorías principales. La primera es que sean un caso extremo de nanismo insular. Sus ancestros serían Homo erectus, que ya estaban en Oahu, la cercana isla de Java. Un grupo de Homo erectus habría llegado a Flores y a lo largo de miles de años se encogió. La segunda teoría es aún más radical. Señala las características primitivas y sugiere que descienden de un homínido aún más antiguo, como el Homo habilis, que habría salido de África mucho antes de lo que pensábamos. ¿Cómo llegaron a la isla de Flores? ¿Cómo cruzaron el océano los ancestros del Hobbit? La isla de Flores está separada del continente por la línea de Wallace, una frontera de aguas profundas. Flores nunca estuvo conectada por tierra. Esto significa que los ancestros de los hobbits tuvieron que realizar una travesía marítima. Lo sorprendente es que se han encontrado herramientas de piedra en Flores datadas en 1.000.000 de años. Esto implica que hace 1.000.000 de años, un homínido, probablemente Homo erectus, cruzó el agua. Es poco probable que construyeran balsas. Quizás fueron arrastrados accidentalmente en balsas naturales de vegetación durante tormentas. ¿Qué hacían en Flores? ¿Qué cazaban los hobbits? La cueva de Liang Bua nos da la respuesta. Junto a los hobbits se encontraron herramientas de piedra simples pero efectivas, y también se encontraron huesos de la fauna local. Esta fauna parece sacada de un mundo de fantasía. Había elefantes pigmeos, llamados stegodon, y los huesos de estos elefantes tienen marcas de corte, lo que prueba que los hobbits los cazaban. También había ratas gigantes, y no solo eran cazadores, también eran presas. En la misma isla vivían los dragones de Komodo. Su cerebro pequeño era claramente capaz de organizar la caza cooperativa. ¿Fue Flores la única isla con humanos extraños? ¿Qué se encontró en otra isla? ¿En Filipinas? En 2019, la historia se repitió. En la cueva del Callao, en la isla de Luzón, Filipinas, se anunció otra nueva especie humana. De nuevo, los fósiles eran escasos. Solo unos pequeños huesos de los pies, de las manos y algunos dientes. Pero eran suficientes para mostrar que eran diferentes. Esta especie fue nombrada
Homo luzonensis. Los fósiles están datados en al menos 50.000 a 67.000 años. Esto confirmaba un patrón. El sudeste asiático insular era un laboratorio evolutivo que producía especies humanas pequeñas y aisladas. ¿Qué tenía de tan extraño el Homo luzonensis? ¿El Homo luzonensis trepaba a los árboles? Los fósiles de Luzón son un mosaico de rasgos. Sus dientes tienen molares pequeños, muy similares a los nuestros, pero los huesos de sus dedos, tanto de las manos como de los pies, contaron una historia diferente. Las falanges están notablemente curvadas. Esta curvatura es una característica primitiva que no se ve en Homo sapiens, sino en australopithecus. Se asocia fuertemente con la capacidad de trepar a los árboles. Así que tenemos un humano con dientes modernos y dedos de escalador antiguo, viviendo hace solo 50.000 años. ¿De dónde vino el Homo luzonensis? ¿De dónde vino el Homo luzonensis? Al igual que Flores, la isla de Luzón siempre ha estado aislada por el mar. Y de nuevo, como en Flores, los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra en Luzón que datan de mucho antes de la llegada de los Homo sapiens. Estas herramientas tienen 700.000 años. No se han encontrado fósiles junto a ellas, pero es probable que pertenecieran a los ancestros del Homo luzonensis. Parece que el sudeste asiático insular fue un laboratorio evolutivo fascinante, donde múltiples grupos de homínidos antiguos quedaron aislados y evolucionaron en formas que apenas estamos comenzando a comprender. Estos humanos de las islas conocieron a los humanos modernos, vieron los hobbits a los Homo sapiens. Aquí es donde la cronología se vuelve crucial. Los fósiles de Homo floresiensis desaparecen del registro fósil alrededor de los 50.000 años. Los fósiles de Homo luzonensis están datados en 50.000 años o más. Estas fechas son extremadamente significativas. Estas fechas del desaparecimiento de ambas especies de islas coinciden de manera muy precisa con la datación de la llegada de los Homo sapiens, nuestros ancestros, a esa misma región. Esto sugiere un patrón perturbador, pero antes de explorarlo, falta un miembro del elenco, el más antiguo de todos. ¿Y qué hay del Homo erectus? El Homo erectus, a veces llamado el hombre de Java, fue un pionero. Fue la primera especie humana conocida en salir de África, hace casi 2 millones de años. Colonizaron vastas partes de Asia. En términos de longevidad, el Homo erectus es la especie humana más exitosa de todos los tiempos. Sobrevivieron en el planeta durante más de 1.5 millones de años, una hazaña que nuestra propia especie, con sus 300.000 años, ni siquiera se acerca a igualar. Se asumía que se habían extinguido mucho antes de que nosotros apareciéramos, pero estaban todavía vivos cuando los otros 5 humanos estaban en el mundo. El Homo erectus sobrevivió hasta recientemente. Durante décadas se pensó que el Homo erectus había desaparecido de Asia hace unos 400.000 años. Sin embargo, un sitio en Indonesia llamado Enggandong, en las orillas del río Solo en Java, presentaba un desafío. Contenía una docena de cráneos de Homo erectus. Datar este sitio fue increíblemente difícil y las fechas propuestas variaban enormemente. Determinar la fecha final del Homo erectus se convirtió en un objetivo clave para entender la diversidad humana en Asia. ¿Qué reveló la nueva datación? ¿Cuál es la fecha final del Homo erectus? Finalmente, en 2019, un estudio exhaustivo utilizando las
técnicas de datación más avanzadas, logró establecer una fecha definitiva para los fósiles de Ngandong. Los resultados fueron sorprendentes. Los cráneos de Homo erectus de ese sitio tienen entre 117.000 y 108.000 años. Esto es mucho más reciente de lo que nadie esperaba. Significa que esta especie antigua, el primer gran explorador de la humanidad, sobrevivió en la isla de Java, mucho después de haber desaparecido de cualquier otro lugar en la Tierra. ¿Qué significa esto para la historia humana? ¿Conoció el Homo erectus a otros humanos? La fecha de Ngandong, entre 117.000 y 108.000 años, cambia nuestra visión del Pleistoceno. Coloca a Homo erectus como un contemporáneo de casi todas las demás especies. En ese momento, los Homo sapiens ya estaban en el Levante. Los neandertales dominaban Europa. Los denisovanos estaban en el Tíbet. Y los ancestros de los hobbits y de Lusonensis ya estaban en sus islas. El Homo erectus no era solo un ancestro distante, era un contemporáneo. Asia, hace 110.000 años, era un lugar increíblemente diverso que posiblemente albergaba a 4 o 5 especies humanas al mismo tiempo. ¿Por qué desaparecieron finalmente de Java? ¿Qué mató al último Homo erectus? La misma datación de Ngandong nos da la pista. El análisis paleoambiental del sitio muestra lo que estaba sucediendo en Java en ese momento. Las fechas coinciden con un cambio climático importante en la región. El ambiente de bosque abierto y praderas en el que el Homo erectus había prosperado durante más de 1 millón de años comenzó a cambiar. Se transformó en una selva tropical densa y húmeda. El Homo erectus era un especialista de los espacios abiertos. Cuando su mundo cambió, no pudieron adaptarse y su larga historia en la Tierra llegó a su fin. Con la desaparición de los antiguos erectus, el escenario estaba listo para un nuevo humano. ¿De dónde vino el sexto tipo de humano? Mientras los neandertales, denisovanos y erectus evolucionaban en Eurasia, una línea evolutiva separada continuaba en el continente de origen, África. Allí, a partir de ancestros comunes, surgió un nuevo tipo de humano. Lo vemos en fósiles como los de Jebel Irhoud en Marruecos, datados en 300.000 años, y Homo kibish en Etiopía, de 195.000 años. Eran anatómicamente modernos. Tenían rostros planos y cráneos altos. Eran nosotros, el Homo sapiens. ¿Qué hacía al Homo sapiens diferente? ¿Quiénes somos nosotros, Homo sapiens? Nuestra anatomía, que evolucionó en África, es distintiva. A diferencia del cráneo largo y bajo de los neandertales, el nuestro es globular, es decir, alto y redondo. Nuestra cara es plana y está retraída debajo de la caja craneana. Tenemos cejas mucho más pequeñas y de manera única poseemos un mentón prominente. Nuestro esqueleto también es diferente. Se describe como grácil, lo que significa que es más ligero y menos robusto. Esta forma corporal probablemente evolucionó como una adaptación para la resistencia en los climas cálidos y secos de África, en lugar de la fuerza bruta. ¿Cuándo nos volvimos modernos? ¿Dónde y cuándo surgió el Homo sapiens? Los fósiles más antiguos que se clasifican como Homo sapiens provienen de África. Los descubrimientos en Jebel Irhoud, Marruecos, datados en 300.000 años, muestran rostros modernos. Los fósiles de Homo kibish, en Etiopía, de 195.000 años, son casi indistinguibles de nosotros. La ciencia actual sugiere que nuestra especie no evolucionó en un solo lugar.
Más bien, parece haber sido un proceso panafricano. Diferentes poblaciones en todo el continente evolucionaron, se separaron y luego se volvieron a mezclar, contribuyendo con diferentes rasgos a lo que finalmente se convirtió en el humano moderno. ¿Qué estaba pasando en nuestros cerebros? ¿Nuestros cerebros eran diferentes? El tamaño de nuestro cerebro es comparable al de los neandertales. La diferencia clave está en la forma. Nuestro cráneo globular refleja una organización cerebral diferente. Específicamente, muestra una expansión del cerebelo y de los lóbulos parietales. Estas son áreas del cerebro que, en los humanos modernos, están fuertemente vinculadas con la creatividad, la planificación a largo plazo y el pensamiento simbólico complejo. ¿Cuándo explotó este pensamiento simbólico? ¿Qué es la revolución cognitiva? La evidencia de este nuevo pensamiento proviene de África, mucho antes de la salida de nuestro continente. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, los arqueólogos encontraron artefactos de entre 70.000 y 100.000 años. No eran solo herramientas, eran trozos de ocre grabados con patrones geométricos, esencialmente arte abstracto. Encontraron cuentas hechas de conchas marinas, perforadas para ser usadas como collares. Esto no es solo supervivencia, es cultura. Es evidencia de pensamiento simbólico, identidad social y casi con seguridad un lenguaje sofisticado. ¿Qué nuevas herramientas crearon? ¿Eran mejores las herramientas del Homo sapiens? Eran, sobre todo, más diversas y especializadas. Crearon microlitos, pequeñas y afiladas hojas de piedra que podían insertarse en mangos de madera para hacer herramientas compuestas. Y, de manera crucial, comenzaron a usar otros materiales. Empezaron a fabricar herramientas de hueso, asta y marfil. Crearon agujas de hueso, lo que permitía coser ropa ajustada. Fabricaron arpones y anzuelos, lo que les permitió explotar recursos acuáticos como peces, algo que los neandertales rara vez hacían. ¿Tenían un arma secreta? ¿Inventó el Homo sapiens la caza a distancia? Esta pudo haber sido una ventaja decisiva. Los neandertales cazaban con lanzas de contacto, un método peligroso. La evidencia del Homo sapiens muestra el desarrollo de armas de proyectiles. El atlatl, o propulsor de dardos, era un dispositivo que actuaba como una palanca para lanzar una lanza ligera con una fuerza y velocidad inmensas. También hay evidencia temprana de arcos y flechas. Estas armas permitían a los sapiens matar animales grandes a una distancia segura. Esto redujo drásticamente el riesgo personal y aumentó la eficiencia de la caza. ¿Qué impulsó al Homo sapiens a dejar África? ¿Por qué el Homo sapiens salió de África? Hubo varios intentos tempranos, pero la migración principal, la que eventualmente poblaría el mundo entero, parece haber ocurrido hace entre 70.000 y 50.000 años. Es probable que los cambios climáticos en África abrieran corredores de salida. Una población pequeña, quizás solo unos pocos miles de individuos, cruzó desde el Cuerno de África hacia la península arábiga. Desde allí comenzaron a expandirse a lo largo de las costas y hacia el interior de Eurasia. ¿Qué encontraron cuando llegaron a Europa y Asia? ¿Estaba vacío el mundo cuando llegaron los sapiens? De ninguna manera. Este es un punto crucial. El Homo sapiens no entró en un mundo vacío. Entraron en un mundo que ya estaba poblado por otros tipos de humanos. Eurasia
Era el hogar de los neandertales en el oeste y de los denisovanos en el este. El sudeste asiático tenía a los Homo floresiensis, Homo luzonensis y quizás a los últimos Homo erectus. Nuestros ancestros fueron los últimos en llegar a un mundo ya habitado. ¿Qué sucedió cuando estas especies se encontraron por primera vez? ¿Cómo fue el primer encuentro entre un sapiens y un neandertal? El primer lugar de contacto conocido fue el Levante, en el Medio Oriente. En cuevas como Skull y Kafse encontramos fósiles de Homo sapiens tempranos, pero en cuevas cercanas, como Kevara y Amut, encontramos fósiles de neandertales. Parece que las dos poblaciones se superpusieron en esta región durante decenas de miles de años. A veces ocuparon las mismas cuevas en momentos diferentes. ¿Solo vivieron lado a lado o se mezclaron? ¿Tienen los humanos modernos ADN neandertal? En 2010, el equipo de Svante Pääbo logró secuenciar el genoma completo de un neandertal. El siguiente paso fue comparar ese genoma con el de los humanos modernos de todo el mundo. El resultado fue un descubrimiento que cambió nuestra comprensión de quiénes somos. Todas las poblaciones humanas modernas fuera de África subsahariana tienen entre un 1% y un 4% de ADN neandertal en su genoma. La respuesta era sí. Hubo mestizaje. ¿Dónde y cuándo ocurrió este cruzamiento? ¿Dónde ocurrió la hibridación? La presencia de ADN neandertal en todos los no africanos sugiere que el evento principal de mestizaje ocurrió temprano, probablemente en el Medio Oriente, justo después de que los Homo sapiens salieran de África, hace unos 50.000 a 60.000 años. Pero los encuentros continuaron. En Oase, Rumania, se encontró un fósil de Homo sapiens de 40.000 años. Su análisis de ADN reveló que tenía entre un 6% y un 9% de ADN neandertal. Esto significa que tenía un ancestro neandertal de hacía solo 4 a 6 generaciones. El mestizaje continuó ocurriendo a medida que los sapiens avanzaban por Europa. ¿Fue solo sexo o también hubo guerra? ¿Hubo guerra entre sapiens y neandertales? Es una pregunta difícil de responder con fósiles. No. Tenemos evidencia directa de un genocidio sistemático, como fosas comunes. Sin embargo, dada la historia de nuestra propia especie en sus conflictos por el territorio, es muy poco probable que todos los encuentros fueran pacíficos. La guerra probablemente no fue una campaña organizada, sino miles de pequeños conflictos a lo largo de miles de años. Pudo haber sido una larga guerra de desgaste o, más probablemente, una competencia implacable por los mismos recursos. ¿Qué hizo el ADN neandertal por nosotros? ¿Qué características heredamos de los neandertales? Este mestizaje no fue solo un evento casual, tuvo consecuencias biológicas profundas. Los neandertales habían vivido en Europa durante 400.000 años. Estaban adaptados a los virus locales y al frío. Los Homo sapiens eran recién llegados. Al hibridarse, los sapiens recibieron un paquete de actualización inmunológica de forma inmediata. Heredamos genes neandertales cruciales relacionados con el sistema inmunológico, como los que combaten los virus de ARN. También heredamos genes relacionados con la piel más clara, que absorbe mejor la vitamina D en climas con menos sol. ¿Esa herencia fue totalmente positiva? ¿Heredamos problemas de salud de los neandertales? Sí. Los estudios de asociación genética han encontrado que muchos alelos neandertales que persisten en nosotros
están relacionados con problemas de salud modernos. Por ejemplo, heredamos una tendencia a una coagulación sanguínea más rápida. Esto pudo ser útil en la edad de hielo para curar heridas, pero hoy aumenta nuestro riesgo de trombosis. También parece que heredamos un sistema inmunológico hiperactivo, lo que nos hace más propensos a las alergias. Incluso se han vinculado variantes genéticas neandertales con la depresión. ¿Y qué hay de los denisovanos? ¿También los encontramos? ¿Dónde encontraron los sapiens a los denisovanos? A medida que los grupos de Homo sapiens se expandían desde el Medio Oriente, algunos fueron hacia el oeste, a Europa. Otros fueron hacia el este, a Asia. Y en Asia, como ya hemos visto, encontraron a los denisovanos. La prueba está en el ADN de las poblaciones modernas de Asia Oriental y especialmente de Melanesia. Los papúes modernos pueden tener hasta un 5% o 6% de ADN denisovano. Esto demuestra que hubo múltiples eventos de mestizaje y como vimos con el gene PAS1 en el Tíbet, este mestizaje también proporcionó ventajas adaptativas. ¿Y los humanos de las islas? ¿Qué pasó cuando los sapiens llegaron a Flores y Luzón? La cronología es la clave. Como mencionamos, el registro fósil del Homo floresiensis en Indonesia y del Homo luzonensis en Filipinas desaparece abruptamente alrededor de los 50.000 años. Este es, precisamente, el momento en que la evidencia arqueológica muestra la llegada de los Homo sapiens a esa región. La coincidencia es demasiado fuerte para ser ignorada. Después de cientos de miles de años de evolución aislada, en el momento en que nuestra especie llegó a sus islas, estos humanos únicos desaparecieron. ¿Nos cruzamos con los hobbits? ¿Existe ADN de hobbit en nosotros? Esta es una pregunta fascinante. Desafortunadamente, es probable que nunca la respondamos. Los climas tropicales de Flores y Luzón degradan el material genético muy rápidamente. Hasta la fecha, no se ha podido recuperar con éxito ningún ADN de estos fósiles. Por lo tanto, no sabemos si hubo mestizaje. Es posible que fuéramos biológicamente incompatibles, demasiado distantes evolutivamente después de 1.000.000 de años de aislamiento. O tal vez sus genes simplemente se perdieron. Si no hubo cruzamiento, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo pudieron los sapiens causar la extinción de los hobbits? Imagine una isla pequeña como Flores, con un ecosistema estable. El Homo floresiensis cazaba elefantes pigmeos. Entonces llega una nueva especie humana, el Homo sapiens. Traen consigo herramientas más avanzadas y posiblemente nuevas enfermedades. Los sapiens habrían competido directamente con los hobbits por la misma fuente de alimento. La llegada de un nuevo superdepredador a una isla pequeña casi siempre desestabiliza todo el ecosistema. Es probable que los hobbits fueran superados en la competencia. Este parece ser un patrón recurrente. ¿Cuándo murió el último neandertal? El patrón se repite en Europa. Los Homo sapiens llegaron a Europa hace unos 45.000 años. Los últimos refugios neandertales conocidos se encuentran en el sur de España y Gibraltar. Las dataciones más recientes de estos sitios sitúan la desaparición final de los neandertales entre hace 40.000 y 39.000 años. Piensen esto, los neandertales habían sobrevivido en Europa durante casi 400.000 años y luego, en solo 5.000 años después de la llegada de los sapiens, desaparecieron por completo. Esto
nos lleva al misterio central. ¿Por qué desaparecieron? ¿Cuál es el gran misterio de la evolución humana? Es este. Durante millones de años, la norma en el planeta fue la diversidad humana. Diferentes especies del género Homo coexistieron. Pero si miramos los últimos 40.000 años, vemos una situación sin precedentes. Por primera vez, solo existe una especie humana. Nosotros. ¿Qué causó esta extinción en masa de todos nuestros parientes más cercanos? ¿Por qué, de 6 o más tipos de humanos, solo quedó uno? ¿Fue el clima el que los mató? Teoría 1. ¿El clima mató a los neandertales? Esta es una posibilidad. Es cierto que los neandertales sobrevivieron a muchas eras glaciales, pero el periodo de su desaparición, hace unos 40.000 años, fue de una inestabilidad climática extrema. Además, justo en ese momento, hace 39.000 años, ocurrió la supererupción de los Campos Flegreos en Italia. Esta fue la erupción más grande de Europa en 200.000 años. Arrojó tanta ceniza que pudo haber causado un invierno volcánico, devastando las poblaciones de plantas y animales, y con ellas a los neandertales. Pero ¿por qué el clima mataría a los neandertales y no a los sapiens? ¿Estaba el sapiens mejor preparado para el clima? La evidencia sugiere que sí. Los neandertales eran especialistas, eran hipercarnívoros, dependientes de la megafauna. Cuando el clima hizo colapsar las manadas, su principal fuente de alimento desapareció. Los Homo sapiens que llegaban eran generalistas. Tenían una dieta mucho más amplia. Sus herramientas, como anzuelos y arpones, les permitían cazar peces, aves y pequeños mamíferos. Tenían agujas para coser mejor ropa. Si los mamuts desaparecían, ellos podían pescar. ¿La dieta fue el factor decisivo? ¿Eran los neandertales demasiado especializados? El análisis de isótopos óseos confirma su enfoque casi exclusivo en grandes mamíferos. La especialización es una estrategia evolutiva fantástica cuando los recursos son abundantes y estables, pero es una trampa evolutiva cuando el ambiente cambia rápidamente. Los Homo sapiens, por otro lado, eran la especie generalista invasiva por excelencia. Podían adaptarse a cualquier entorno. Esta flexibilidad pudo haber sido su ventaja clave en un mundo climáticamente caótico. ¿Y si no fue el clima, sino una competencia directa? Teoría 2. ¿El sapiens superó a los neandertales? Esto nos lleva al modelo de exclusión por competencia de nicho. Es un principio básico de la ecología. Dos especies no pueden ocupar exactamente el mismo nicho ecológico, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Una será ligeramente más eficiente y con el tiempo desplazará a la otra. Los sapiens y los neandertales eran competidores directos. Ambos cazaban los mismos animales y usaban las mismas cuevas. Si el Homo sapiens era, por cualquier razón, un poco más eficiente, inevitablemente habrían empujado a los neandertales a los márgenes. ¿Cuán ligeramente más eficientes éramos? ¿La tasa de natalidad del sapiens era mayor? La eficiencia también es biológica. Los modelos poblacionales sugieren que el cuerpo robusto del neandertal requería muchas más calorías para mantenerse. Una hembra sapiens con un cuerpo más grácil podría necesitar menos comida para sustentar un embarazo. Esto podría haber llevado a un intervalo entre nacimientos ligeramente más corto. Podrían tener hijos con un poco más de frecuencia. ¿Qué hace un pequeño aumento en la fertilidad a lo largo del tiempo?
¿Fue la demografía el factor decisivo? Los modelos matemáticos han intentado simular esta competencia. Los resultados son sorprendentes. No se necesita una guerra. Si se asume que el Homo sapiens tenía una ventaja de supervivencia o fertilidad de tan solo un 2% sobre los neandertales, el resultado es la extinción neandertal en unos pocos miles de años. Un 2% es una ventaja muy pequeña, pero con el tiempo se acumula. La población neandertal habría sido reemplazada lentamente. ¿De dónde venían tantos sapiens? ¿Tenían los sapiens números mayores? La genética neandertal nos dice que su población siempre fue pequeña. Las estimaciones sugieren que quizás nunca hubo más de 10.000 a 70.000 individuos en todo el continente euroasiático. Sus grupos eran pequeños y aislados. Mientras tanto, los Homo sapiens llegaban en oleadas continuas desde África, que albergaba una población de origen mucho mayor. Los neandertales, ya en número reducido y fragmentados por el clima, fueron simplemente superados numéricamente. Esto nos lleva a una teoría más sombría. Teoría 3. ¿Nosotros los matamos? Dada la historia de nuestra propia especie, que incluye conflictos constantes contra otros grupos de Homo sapiens por territorio, sería ingenuo suponer que fuimos completamente pacíficos con una especie visiblemente diferente. Aunque no tengamos la prueba definitiva de una masacre, la violencia intermitente es casi una certeza. Aquí, la tecnología de armas de proyectiles, como el Atlatl, se vuelve relevante. Es una ventaja táctica significativa. ¿Una arma de proyectil haría la diferencia contra una lanza de contacto? ¿Fue la tecnología de armas el factor X? Piense en un escenario de conflicto. Un grupo de neandertales, armados con lanzas robustas, necesita acercarse para atacar. Un grupo de sapiens, armado con atlatls, puede lanzar proyectiles letales desde 30 metros de distancia. Podían atacar con bajo riesgo para ellos mismos. En cualquier conflicto directo por una cueva o un rebaño de ciervos, la ventaja tecnológica del Homo sapiens habría sido decisiva. ¿Y si el arma más mortal fuera invisible? Teoría 4. ¿Nosotros los infectamos? Cuando los Homo sapiens salieron de África, no viajaban solos. Traían consigo un conjunto de patógenos tropicales, virus, bacterias y parásitos a los que ellos estaban parcialmente adaptados. Se han estudiado patógenos como el Helicobacter pylori y el herpes simple 2. Los neandertales y denisovanos, que habían estado aislados en la fría Eurasia durante 400.000 años, no tendrían inmunidad alguna contra estas nuevas enfermedades africanas. ¿Suena familiar este escenario? ¿Ha sucedido esto antes en la historia? Sí, tenemos un análogo histórico trágico, el Gran Intercambio Colombino. Cuando los exploradores europeos llegaron a las Américas en el siglo XV, trajeron consigo enfermedades como la viruela y el sarampión. Las poblaciones indígenas no tenían inmunidad. El resultado fue una catástrofe epidemiológica que devastó a más del 90% de la población nativa. Es muy plausible que el primer encuentro entre sapiens y neandertales fuera el primer evento de enfermedad de población virgen de la historia. Pero los neandertales no nos dieron también enfermedades. ¿Fue mutuo el intercambio de enfermedades? Sí, es casi seguro que sí. Los Homo sapiens probablemente contrajeron nuevas enfermedades euroasiáticas de los neandertales. La diferencia crucial, de nuevo, es la demografía.
La población neandertal era pequeña y fragmentada. Una nueva epidemia podría extinguir grupos enteros. La población sapiens era más grande y, críticamente, era continuamente reabastecida por nuevas migraciones desde África. Los sapiens podrían absorber las pérdidas y recuperarse. Los neandertales no. Y si no, ¿fue una sola cosa? Teoría 5. ¿Fue una tormenta perfecta? Esta es, hoy en día, la teoría más aceptada. Es poco probable que haya una única causa. Lo más probable es que fuera una cascada de eventos. Primero, el clima severo fragmentó y estresó a las pequeñas poblaciones neandertales. Segundo, en ese momento de debilidad llegó el Homo sapiens. Trajeron competencia por la comida y nuevas enfermedades. Tenían una tasa de natalidad ligeramente más alta. Y finalmente, la hibridización pudo haber disuelto a los últimos grupos pequeños en la creciente población sapiens. ¿Esto se aplica a los denisovanos y a los humanos de las islas? ¿Se repitió el mismo patrón en todo el mundo? La evidencia sugiere que sí. El patrón es inquietantemente consistente. Los denisovanos desaparecen como una línea genética distinta después de la llegada de los sapiens a Asia. Los Homo floresiensis y Homo luzonensis desaparecen del registro fósil en sus islas, exactamente en el momento en que los Homo sapiens desembarcan en sus costas. Parece ser una regla casi universal. Donde quiera que el Homo sapiens llegaba, cualquier otra forma de humanidad que vivía allí desaparecía poco después. Si los otros humanos desaparecieron, ¿qué tenía el Homo sapiens de tan especial para sobrevivir? ¿Por qué nosotros? ¿Qué nos hizo los únicos supervivientes? Esta es la pregunta final. La respuesta es compleja, porque no fue una sola cosa obvia. No fue la fuerza bruta. Los neandertales eran más fuertes. No fue un cerebro más grande. Los neandertales tenían cerebros de tamaño similar. No fue una mejor supervivencia al frío. Los neandertales eran los maestros. La ventaja del Homo sapiens debe haber sido más sutil, algo en nuestro comportamiento o cognición. ¿Pudo ser nuestra estructura social? ¿Estaba el secreto en nuestros grupos sociales? La evidencia arqueológica sugiere que sí. Los neandertales parecen haber vivido en grupos pequeños y aislados. Su genética muestra altos niveles de endogamia. Los Homo sapiens parecen haber formado redes sociales mucho más grandes y extensas. Encontramos evidencia de comercio a larga distancia, conchas marinas y piedras exóticas encontradas a cientos de kilómetros de su origen. Esto implica que diferentes clanes estaban conectados. Si un grupo sapiens pasaba hambre, podía pedir ayuda a sus primos en el siguiente valle. Si un grupo neandertal aislado pasaba hambre, simplemente moría. ¿Cómo manteníamos unidas esas redes? ¿Fue el lenguaje nuestra ventaja final? Es probable que los neandertales hablaran. Tenían el gen FOXP2 y el hueso hioides, pero el lenguaje del Homo sapiens pudo haber sido diferente. Aquí es donde nuestro cerebro globular, con sus lóbulos parietales expandidos, se vuelve importante. Nuestro lenguaje, quizás, no solo era más complejo, pudo haber sido capaz de transmitir información no solo sobre el presente, dónde está el ciervo, sino también sobre el futuro, qué pasará si no nos unimos, y, de manera crucial, sobre cosas que no existen, ficciones y mitos. ¿Qué nos permite hacer la capacidad de crear ficción? ¿Es la cooperación flexible nuestra superpotencia?
El lenguaje simbólico permite la cooperación flexible a gran escala. Piense en ello. Usted puede unir a 1000 Homo sapiens que nunca se han visto bajo una identidad común, una tribu compartida, un espíritu ancestral, una causa. ¿Pueden cooperar para un objetivo común? Es muy poco probable que 1000 neandertales pudieran organizarse más allá de sus grupos familiares inmediatos. Esta capacidad de unir a extraños es una ventaja militar y económica abrumadora. ¿Nuestra adaptabilidad fue la clave? ¿Era el Homo sapiens la navaja suiza de los humanos? Exactamente. Esta es la síntesis de todas nuestras ventajas. Los neandertales eran especialistas en la caza mayor en la Europa de la Edad de Hielo. El Homo floresiensis era un especialista en una isla tropical. El Homo sapiens era un generalista supremo, con nuestras herramientas de hueso, redes, armas, de proyectiles, redes sociales extensas y lenguaje simbólico. Podíamos adaptarnos a cualquier cosa. Podíamos vivir de mariscos en la costa o de mamuts en la tundra. Cuando el clima cambió, los especialistas no pudieron adaptarse. El generalista sí lo hizo. Entonces, ¿el misterio está resuelto? ¿Cuál es el veredicto final sobre la extinción? La evidencia actual apunta a una convergencia de factores. No hay una única prueba indiscutible. La extinción de todos los demás humanos fue un proceso largo. Fue impulsado por una tormenta perfecta. Cambios climáticos severos pusieron a las poblaciones no sapiens bajo estrés. Luego llegó el Homo sapiens. Trajimos una competencia demográfica implacable, nuevas enfermedades y, en ocasiones, violencia. Y de manera crucial, teníamos una ventaja cognitiva única, la capacidad de adaptarnos y cooperar en grandes redes flexibles. Pero ¿será que ellos realmente desaparecieron por completo? ¿A dónde se fueron los otros humanos? La respuesta está en un lugar inesperado. No está en los fósiles, sino dentro de usted. Los neandertales y los denisovanos no desaparecieron por completo. En parte, fueron asimilados. Sobreviven hoy como fragmentos de ADN integrados en el genoma de casi todos los humanos vivos fuera de África. Cada vez que su sistema inmunológico combate un virus, puede estar experimentando el legado de un ancestro neandertal. No se extinguieron del todo, fueron absorbidos. ¿Qué significa cargar esos genes? ¿Qué significa ser un 2% neandertal? Ese 1% a 4% es el promedio por individuo. Pero el fragmento específico de ADN neandertal que usted porta es, probablemente, diferente del que porta otra persona. Cuando los científicos suman todos los diferentes pedazos de ADN neandertal que se encuentran dispersos en todas las personas del mundo hoy, estiman que alrededor del 40% del genoma neandertal total aún sobrevive, esparcido por la humanidad. Somos, en cierto modo, un mosaico viviente de estas humanidades perdidas. ¿Qué nos enseña esta herencia? ¿Por qué fue importante la hibridización? La ciencia llama a este proceso introgresión adaptativa. No fue un accidente evolutivo, fue una estrategia de supervivencia crucial. El Homo sapiens acababa de salir de África. No tenía adaptación alguna para los climas fríos o las enfermedades de Eurasia. La hibridización fue un atajo evolutivo. Al cruzarnos con los neandertales y denisovanos, adquirimos sus soluciones genéticas ya probadas. Nuestra capacidad para absorber a Apeistotsorosto. Otros fue clave para nuestro éxito.
¿Cómo es el mundo con un solo humano? ¿Qué perdimos cuando nos convertimos en los únicos? Los últimos 40.000 años han sido una anomalía. A veces se le llama la edad de la soledad. Por primera vez en millones de años, un solo tipo de humano camina sobre la Tierra. Hemos perdido la diversidad. Hemos perdido otras formas de ser, otras formas de pensar. Nunca sabremos cómo habría sido una civilización neandertal. Nunca sabremos qué filosofías habrían desarrollado los denisovanos. Estamos solos en un sentido en que nuestros ancestros de hace 70.000 años nunca lo estuvieron. ¿Cuál es la lección final de nuestra supervivencia? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos el desaparecimiento de otros 5 tipos de humanos? La respuesta es profunda. La historia del Homo sapiens es la de un generalista invasivo. Es una historia de cooperación inigualable dentro de nuestro grupo, pero también de competencia implacable fuera de él. La misma adaptabilidad y la misma capacidad de cooperación a gran escala que nos permitieron superar a otras 5 especies humanas son las mismas fuerzas que hoy nos permiten alterar el clima del planeta. Somos los únicos supervivientes de un mundo diverso, y los fantasmas genéticos que llevamos en nuestro ADN son un recordatorio permanente de que nunca estuvimos, de hecho, solos. Hoy hemos visto cómo, durante cientos de miles de años, la diversidad humana fue la norma. Vimos a los neandertales, los denisovanos y los hobbits de las islas, y exploramos el misterio de por qué solo uno, el Homo sapiens, permanece. La respuesta no es simple. Parece ser una compleja mezcla de clima, competencia y una capacidad única para la cooperación flexible. Llevamos los genes de esos otros humanos como un recordatorio de que nuestro dominio es reciente y que nunca estuvimos realmente solos. Gracias por acompañarnos y, como siempre, mantenga la curiosidad, mantenga la calma. Nos vemos en la próxima historia.